Desde la opinión de Yucatán, aquí en sus estudios ubicados en Pedregales de Tanlum, estamos transmitiendo Cuando el río suena. Les decía a mis alumnos hasta hace poco, cuando era docente, que no debían de pasar sobre una palabra cuyo significado no conocieran y siguieran adelante en la lectura cual si nada hubiera pasado. Les comentaba, me parece como atropellar a un ser humano y seguir mi camino y ahí se quedó atrás. Hay que detenerse, revisar en el diccionario y ver cómo encaja el concepto de la palabra en el contexto de lo que estamos leyendo. De manera similar, yo tropecé el jueves de la semana pasada con una actividad, el acto de toma de protesta de la directiva de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. Y no quise atropellar a la NEFAC, sino interiorizarme en cuáles son sus funciones, a qué se dedican, quiénes la integran. Y por ello es que me permití invitar al contador público certificado y maestro en impuestos, Jorge Enrique Pérez Zapata, quien preside esta agrupación. En su formación profesional es contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una certificación profesional por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como también la Secretaría de Educación Pública, con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Ha participado en programas de impuestos internacionales en el ITAM y es socio director de la firma Consultores Estratégicos Integrados. Sea bienvenido, me da mucho gusto saludarle en este programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Fernando, gracias por tu invitación. Es un placer. Para un ser humano de a pie, para una persona común y corriente, como un servidor que soy asalariado, que trabajo conduciendo eventos como el suyo, pues el tema de los impuestos parece ser algo complicado, ¿lo es? Sí, es muy complicado. Realmente desde el cambio histórico que se tuvo en 1980 con la introducción del impuesto de valor agregado, el sistema fiscal tributario mexicano realmente sí se complicó, se incorporaron nuevos impuestos. Desde entonces a la fecha hemos tenido pues constantes cambios en la materia fiscal. Las autoridades pues conocedoras de esta problemática tienen en su iniciativa desarrollar un sistema que sea de fácil o de mayor acceso posible para los contribuyentes, pero sin duda es un tema complicado. Veo en los datos de la ANEFAC, que son las siglas de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, que tú presides en Yucatán, desde el jueves de la semana pasada, que fue constituida a nivel nacional en 1980, mismo año de la creación del IVA. ¿Coincidencia? Desde luego, sí, no fue coincidencia en el sentido de que un grupo de estudiosos de la materia fiscal decidieron en ese momento reunirse para discutir precisamente esos cambios que en ese entonces se tenían, y nació como una inquietud generalizada de un grupo de contadores, abogados, y se formalizó. Prueba de eso es que lleva la asociación desde el año que tú mencionas a la fecha ya delegaciones en varias ciudades de la República. Ya es una agrupación, una asociación que ha tenido en toda esta etapa de desarrollo intercambios, alianzas con otras organizaciones, instituciones, un acercamiento con las autoridades. Sin duda, la materia fiscal pues nos obliga a estar constantemente, a los que nos dedicamos a esto, ¿verdad?, constantemente en un intercambio con otros profesionales de la materia. Claro, antes se hablaba de los médicos como aquel profesionista que nunca terminaba de estudiar. Hoy día creo que eso aplica a todas las profesiones, pero en particular al área fiscal, pues está en constante movimiento. Es un constante movimiento, como bien mencionas. Como las aguas del río. Desde luego. Nos tenemos que mantener actualizados permanentemente, puesto que la materia fiscal, además de su constante dinamismo en cuanto a las reformas y cambios que se van teniendo, nos obliga también a necesitar el intercambio profesional para poder conocer en el medio cómo está evolucionando la materia fiscal, ¿no? ¿Y a qué se dedican ustedes en la NEFAC? Porque cada quien tiene sus despachos profesionales, me supongo, claro, o trabajan para alguna empresa, institución. Claro. ¿En sus reuniones qué abordan? Lo importante, la materia de nuestra asociación consiste en reuniones mensuales. Como acabas de mencionar, los socios son abogados, contadores,
socios, empresarios dedicados a la materia fiscal, y nos reunimos una vez al mes para precisamente discutir. Lanzamos temas a cargo de un socio expositor. Este tema es presentado por él y debatido en la mesa por los demás integrantes de la asociación. Eso es interesante, la mayoría de los temas fiscales se prestan al debate, a la interpretación. ¿Es así? Es así. Realmente, pues como todos sabemos, el legislador es quien redacta la ley. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos se hace obligatorio el poder leerla, interpretar para conocer el significado de lo que la letra dice, ¿no? Yo creo que aún a los más neófitos en la materia nos queda claro que todos tenemos el deber y la obligación de contribuir para que la nación se desarrolle, para que la riqueza se distribuye adecuadamente. Bueno, pues hay una autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, estatal, federal, que captan la contribución de todos los mexicanos en etapa productiva y, bueno, pues se encarga a través de otras instancias de una distribución adecuada a la salud, a la educación, a la seguridad, a la vivienda, etcétera. Por ahí va el tenor de la materia fiscal. Así es. Pero a veces nosotros decimos, bueno, entre los impuestos al ingreso, los impuestos al consumo, la tenencia, al predial, pues ¿qué me queda? Así es. ¿Cuál es mi utilidad final? Y se vuelve pequeño. Claro, realmente hay teorías que nos mencionan que en los países en los que hay crisis, ¿sí?, los impuestos debieran de reducirse, ¿sí?, precisamente para que pues se fomente la llegada de inversión extranjera, o que se fomente también la inversión local, y se privilegie la imposición de los impuestos al consumo, ¿sí? Es decir, yo no pago un impuesto directo por la generación de esa riqueza que tú mencionas, pero yo, trabajador, al cobrar mi salario, ¿sí?, pues voy al súper, voy al cine, me compro un auto. Entonces en esas actividades, en esos actos que acabo de mencionar, pues estoy contribuyendo al pagar mi impuesto, ¿no? Estoy generando una contribución, Así pero es. a la vez bienestar para mí y mi familia. Por supuesto, ese es el objetivo de los impuestos indirectos, que a nivel internacional los estudios han demostrado que es el tipo de impuestos que deben imponerse en un país con crisis, ¿no? Y si gano bien, gasto más, contribuyo más. Así es, desde luego. Esa es la idea, ¿no? ¿Es más justo entonces el impuesto al consumo que el impuesto al ingreso? En cierto sentido sí, aunque también hay teorías que hablan, lo critican, porque bueno, se ha demostrado que no es lo mismo. Vamos a hablar de una tasa que hoy la tenemos del 16% del IVA. No es lo mismo, le llaman la incidencia para alguien que gana, por ejemplo, voy a poner una cantidad del mes, 3,000 pesos, ¿sí? Aunque la tasa es la misma, pero la afectación económica no es la misma para el que gana 3,000 al mes que para el que gana 100,000, ¿me explico? Desde luego que sí. Y en otro tenor de cosas, pues que en un país en crisis, mencionaste hace un rato, ¿estamos en crisis? Bueno, no soy el experto para establecer algún comentario al respecto, pero pues lo que dicen los medios especializados, las instituciones, es que sin duda estamos teniendo por ahí algunas dificultades en nuestros indicadores macroeconómicos, y pues lo que se percibe a nivel micro, ¿no?, es que sí estamos teniendo un serio problema de crisis, ¿no? Yo tengo 58 años. No recuerdo en ese tramo de vida haber vivido una etapa de jauja, valga la expresión. En algún momento se nos ha dicho, recordábamos hace un momento, prepárense para administrar la riqueza, pero riqueza que nunca llegó. O sea, claro. El país se ha debatido siempre en un oleaje y viento en contra. Claro, sin duda. Sobre todo para los que integramos la llamada clase media. Claro, sin duda, desde que tengo uso de razón y hablar de materia fiscal, se hablaba de una gran reforma fiscal, que esa reforma fiscal
integral, ¿no? Desde la universidad y desde muchos años atrás se había ya platicado por los diferentes gobiernos en México. No considero que aún no llegue esa gran reforma integral que atienda, incluso que tenga el sentido social que debiera, ¿no? Algo de lo que nos quejamos, aunque nos quejamos por todo, los mexicanos, es que quienes somos asalariados, por ejemplo, pues estamos agarrados de sálvase a la parte y no hay escapatoria cuando menos del impuesto al ingreso. Y finalmente pues ya pasaste a formar una parte de una base de datos de los que somos contribuyentes cautivos y pues si expides recibos, facturas, pues ya también estás en el paquete. Para una persona como quien les habla, pues es muy difícil evadir, pues ¿cómo? Por mi margen. Claro. Es mínimo. Eres un contribuyente cautivo porque realmente la obligación que tiene tu patrón o tu empleador es de retenerte el impuesto y enterárselo. Correcto, Hacienda. Como Hacienda ya sabe que yo existo y que produzco, claro. Pues además en abril me dice, a ver, ven acá, sácame tus cuentas. Claro. Y bueno, pues hay que hacer la declaración y pues hay que pagar cuando así resultan los números. Desde luego. Y a cambio se dice, pues hay una base suelta por ahí, quizá más amplia que los que sí, año a año, mes a mes estamos contribuyendo y que no entran. Sí, el último dato que tenemos que se publicó recientemente por el INEGI del tercer trimestre de 2015 es aproximadamente un 60% de la población económicamente activa que no tiene un registro de contribuyentes. Pues eso nos habla de un alto porcentaje en nuestro país de informalidad, ¿verdad? Entonces, ellos, a diferencia de tu caso que mencionas, de gente que tiene un salario, pues esta gente no contribuye y está obteniendo ingresos, por supuesto, sin declarar, ¿no? Y eso también se vuelve un problema social, un problema de seguridad, ¿verdad? Sin duda es un problema arraigado en nuestro país, la informalidad. Y así como hablamos de injusticia social o laboral, pues ahí también una injusticia fiscal, porque, bueno, si tú y yo contribuimos, ¿y por qué aquel o el otro no? Claro, y eso influye también en por ejemplo, hablamos de competencias comerciales, ¿sí? Imagínate el negocio, y lo hemos vivido, lo vivimos en la práctica, el negocio que vende bisutería, es un pequeño comerciante que se dio de alta ante Hacienda, se registró, está pagando sus impuestos, le paga al contador, sus trabajadores están registrados ante el Seguro Social, paga las cuotas de seguridad social, en comparación con aquel comerciante que se dedica a lo mismo, vende lo mismo, nada más que la mercancía que trae la compró en el mercado negro, no pagó aranceles, no, por supuesto no está registrado ante el SAT, sus trabajadores no están registrados en el Seguro Social, entonces, y lo hemos vivido, vende el mismo arete, más que el precio es a mitad. Por supuesto. ¿Sí? Tú vas, voy a echar el comercial ahí que me lo cobre don David, a las puertas de un Oxxo hay un carrito que vende hot dogs. De acuerdo. En el Oxxo, pues hay una caja registradora, si comes un dogo, de modo tal que vas a pagar allá un IVA y la empresa pues tendrá que declarar la utilidad correspondiente a la venta de ese dogo que yo me comí. Así es. Si lo como en el carrito de afuera, nadie sabe, nadie supo. Sí. Lo más seguro es que el buen señor que los despacha, como tú dices, no tiene seguro social, no está registrado tampoco en Hacienda y muy probablemente su patrón tampoco. Sí, pues precisamente por eso con la reforma fiscal del 2014 la autoridad introdujo el régimen de incorporación fiscal. Dentro de sus objetivos busca el invitar, ¿sí? o el subir a la base de contribuyentes a la informalidad, como hablas tú de este carrito de dogos, y podemos hablar de un montón de negocios, ¿verdad?, que están de discos, de ropa, en fin, en nuestro país, para sumar a la base de contribuyentes a las personas físicas comerciantes, pues para poder tener además los beneficios, como han hablado, de créditos, por ejemplo. Claro, ¿no? Bueno, cuando uno cumple con sus obligaciones, está también en el rol de poder tener derechos. Claro, así es. Pero bueno, esto que tú mencionas, bueno, no se ha logrado, ¿sí? el que realmente este régimen pueda
sumar o subir a los contribuyentes al padrón nacional, se ha tenido una dificultad para lograrlo, porque pues la obligación, una de las problemas principales es que se necesite tener acceso a una computadora, y eso en nuestro país todavía estamos muy alejados de lograrlo, ¿no? En el seno de la ANEFAC han platicado, estudiado la reforma fiscal de 2014. Sí la hemos estudiado, pues desde que la reforma era iniciativa, como tú sabes, el Ejecutivo principalmente es el promotor, promueve una iniciativa. Esa iniciativa entra a la Cámara de Diputados, se revisa, se modifica, pasa a la Cámara de Senadores, puede ser que se regrese a la de Diputados y finalmente sea promulgada por el presidente, ¿no? Desde que salió la iniciativa, pues nosotros la estudiamos, tuvo modificaciones, ¿no? Y pues hemos criticado los pros y los contras que tiene esta reforma, aún todavía muy lejos de ser la reforma. Mi pregunta inmediata era esa, sí. ¿Es suficiente esa reforma? ¿Le falta consistencia? ¿Es quizá un paso para llegar a otro superior? Yo creo que sí ha habido avances en materia de informática, ¿sí? El sistema de administración tributaria tiene uno de los sistemas en el mundo de los mejores. A lo mejor, pues, sin lugar a dudas, de entre los primeros 5 sistemas tributarios es de lo mejor, ¿no? Ahora bien, sí hace falta trabajar todavía para lograr lo que mencionaba hace rato, de lograr cómo ese número de millones de informales puedan subirse, puedan ser contribuyentes, ¿sí? Y puedan mejorar con esto los ingresos tributarios que tanta falta necesita el país. Y eso sin duda conllevaría a una mejor calidad en los servicios que presta el gobierno, llámese en la educación, en la salud, en los tantos rubros que tiene que atender el Poder Ejecutivo. Sí, así es. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, la cultura tributaria es muy diferente a la nuestra, y el ciudadano americano, por el que trabaja en las casas arreglando de niñeras, los ves preocupados para presentar su declaración. Ellos saben perfectamente que si se enferman van a poder tener acceso a un hospital de alta calidad, pueden agarrar su auto y manejar en una supercarretera muy segura. En fin, la calidad del servicio que recibe como ciudadanos, ¿verdad? Por ello siente la necesidad de contribuir, ¿no? No se puede exigir servicios de primera siendo contribuyente de segunda. Desde luego. Cada quien en la proporción directa, claro, de sus posibilidades y de sus ingresos. Claro, ese es el cambio generacional que tenemos que tener como país. Bien, y para aquellas personas que quisieran pertenecer a la asociación porque les interesa el tema, porque su profesión sea afín, ¿es posible ingresar a la membresía? ¿Cómo le hacen? Bueno, sí tenemos un proceso de admisión a socios, es un grupo, digámoslo así, cerrado, pero por supuesto nuestro interés es en crecer la asociación. Puedo dar los teléfonos, el 920-4317 y 920-4318 con su servidor. Tenemos nosotros un procedimiento para que los socios puedan ingresar a la asociación, que lo explico brevemente. Consiste en asistir a 4 o 5 juntas mensuales y posteriormente el aspirante a socio presentar un trabajo, un estudio que él haya realizado sobre la materia fiscal, que es mismo que será evaluado por un comité de admisión a socios, para que ya posteriormente pueda ser socio regular de nosotros. Porque además es un detalle interesante en el currículum profesional poder decir, bueno, yo pertenezco a la ANEFAC, he pasado por un proceso de selección cuidadoso y por tanto puede ser voz autorizada. Bueno, pues ellos son también interlocutores ante la iniciativa privada y o el gobierno para opinar en estos temas que son delicados, sí, pero que hay que abordarlos. Hay que abordarlos porque son del interés superior de la nación, porque nos debe interesar a usted y a mí. Contribuir sí, pero también tener a cambio los servicios de primera que anhelamos y creo merecemos todos los mexicanos. Pues mi estimado contador, don Enrique, muchísimas gracias por haber venido a la opinión de Yucatán. Por invitarme y con mucho gusto
aceptaré otra invitación para tocar algún tema en específico que en la asociación podamos discutir. Bien, pues la opinión es tu casa y cuando el río suena, agua trae.